Nuestra conferencia trata sobre la comorbilidad de las enfermedades neurológicas y los trastornos psiquiátricos. Es importante que nos referamos a lo que es el término comorbilidad. Este término incluye cualquier entidad clínica adicional, distinta, que existe o puede ocurrir durante el curso clínico de una enfermedad índice en un paciente. O sea, partiendo de la enfermedad de interés, las enfermedades adicionales se denominan comorbilidades. Es muy importante este aspecto, pues requiere y tiene repercusión en varios aspectos la coexistencia o la comorbilidad de una o más enfermedades en un paciente. Por ejemplo, ellas pueden afectar el tiempo transcurrido entre el inicio de determinados síntomas y la confirmación del diagnóstico, pues a veces suelen confundirse, porque también la esencia de tener una o varias enfermedades pueden conllevar a un empeoramiento del cuadro clínico y a una mayor discapacidad en un paciente. En el curso clínico en general de la enfermedad puede influir la coexistencia de las enfermedades en un aumento de la mortalidad, en la repercusión en el mismo paciente para su cuidado, porque a mayor discapacidad puede ir limitando las posibilidades de un enfermo de el autovalismo para realizar sus cuidados esenciales. E incluso puede afectar el cumplimiento de un tratamiento que nosotros podemos indicar. Y pudiéramos decir de manera en general que la coexistencia o la comorbilidad de unas o más enfermedades pueden llegar a afectar la calidad de vida de un paciente. En el caso de las comorbilidades, las enfermedades neurológicas y los trastornos psiquiátricos, quisiera plantear que es importante que todos tengamos presente que la salud mental es esencial para la salud en general, que se requiere la evaluación de nuestros pacientes neurológicos integral, considerando tanto los problemas biológicos y psicológicos que derivan de la coexistencia de una enfermedad en un paciente. Porque el ser humano funciona como un todo único. Las enfermedades o la comorbilidad de las enfermedades neuropsiquiátricas, insisto, es muy importante porque las funciones mentales y psicológicas del sistema nervioso central son dos aspectos de un mismo proceso neurológico. Se han hecho estudios que han demostrado que las enfermedades neuropsiquiátricas constituyen la primera causa de carga de enfermedad en la población y representan el 14% de la carga mundial de las enfermedades. Esta tiene un peso mayor, sobre todo cuando se trata de adolescentes, de adultos jóvenes o personas menores de 45 años. También va a tener una repercusión desde el punto de vista económico. En la carga incluye desde el punto de vista emocional para la familia y en general para la sociedad. Cuando evaluamos un paciente donde coexisten una enfermedad neurológica y psiquiátrica, tiene implicaciones de manera general en aspectos relacionados, como les señalaba, en el diagnóstico. De hecho, a veces la presencia de una enfermedad neurológica y el conocimiento de la coexistencia en mayor medida de determinadas enfermedades neuropsiquiátricas nos inducen a pensar o a sospechar la posibilidad que la otra puede estar presente. Tiene también, influye sobre aspectos importantes relacionados porque las bases neurofisiológicas, fisiopatológicas y neuroquímicas pueden coincidir en estas enfermedades. Y también tiene una importante repercusión sobre el tratamiento. A veces, dos entidades clínicas o más pueden ser tratadas con un mismo tratamiento. Por eso es importante considerar
Voy a repetir esta. La coexistencia de una enfermedad neurológica y psiquiátrica tiene implicaciones importantes para el diagnóstico, porque la presencia de una entidad específica nos puede hacer sospechar la posibilidad de otras. Tiene relevancia porque a veces la presencia de la enfermedad neurológica y psiquiátrica tienen las mismas bases fisiopatológicas o neuroquímicas, aspecto importante a considerar en el tratamiento, pues ambas pueden ser tratadas incluso con un mismo fármaco, obteniéndose una mejoría de ambas entidades clínicas específicas que consideremos. Es imposible poder abarcar todas las enfermedades neurológicas y su asociación con los trastornos psiquiátricos, pero pretendemos acercarnos en nuestra charla aquellas que son más frecuentes en la práctica médica y que tienen que ver de manera general no solo con el neurólogo, con el psiquiatra, sino incluso con todos aquellos médicos que prestamos asistencia médica en diferentes niveles de atención médica. Y vamos a comenzar con la migraña que representa las primeras causas de cefaleas primarias, sabiendo todos que la cefalea representa uno de los principales motivos de consulta al neurólogo y al clínico en general a nivel mundial. La migraña, que por las características propias de la enfermedad, la cefalea representa en sí misma esta entidad clínica con dolores de cabeza que pueden ser unilaterales asociadas a otros síntomas generales y que pueden evolucionar por episodios recurrentes de cefalea que pueden llegar a ser incapacitantes en dependencia de la intensidad y de la recurrencia de los mismos. Pues bien, miren, hay un estudio muy exhaustivo que abarcó una gran muestra con 49.000 pacientes, que evidenció que la asociación de la migraña y los trastornos depresivos o ansiosos es uno de los más frecuentes trastornos psiquiátricos que podemos ver, independientemente que han sido reportados otros, como los trastornos de pánico, el trastorno bipolar. El estrés mismo también ha sido hallado en las diferentes investigaciones que se han realizado referente a esta entidad clínica, puede ser el gatillante, puede ser el detonante e intensificar el dolor de cabeza. Pero a su vez, el sufrimiento prolongado de las crisis de migraña, el dolor crónico mantenido e intenso por sí mismo, también puede desencadenar trastornos psicológicos en los pacientes que padecen esta entidad clínica. Los pensamientos negativos, las emociones que conllevan de forma negativa la persistencia, la recurrencia de esos intensos dolores de cabeza, pueden convertirse en un sujeto en sí mismo estresores de la enfermedad, perpetuando el trastorno psicológico y potenciando a su vez la intensidad del dolor en futuras crisis que puede presentar el paciente. De manera que los médicos que atendemos a los pacientes con migraña, a los pacientes con cefalea tensional, que aunque no fue la entidad clínica que seleccionamos, pero también ocurre estos mismos aspectos que hemos señalado, debemos estar atentos al diagnóstico no solo de la migraña por las características clínicas, sino también aquellos trastornos psiquiátricos que más frecuente puede presentar estos sujetos, como insistíamos, como era la depresión, la ansiedad y otros trastornos. Factores genéticos, ambientales, psicológicos son comunes a la coexistencia de estas entidades clínicas psiquiátricas en los pacientes migrañosos,
e incluso tienen una base fisiopatológica. Por ejemplo, la depresión, los trastornos del sueño y la migraña están involucrados en los receptores de la serotonina. La comorbilidad de la depresión en estos pacientes tiene implicaciones importantes a la hora de la selección nuestra del tratamiento, y se ha visto que los pacientes tienen muy buena respuesta, a los pacientes migrañosos, a los antidepresivos, triciclos y neuromoduladores. Es ahí la importancia, como les decía, de considerar estas entidades clínicas en la evaluación de estos pacientes. Otra enfermedad muy importante, interesante, es la esclerosis múltiple. Esta es una de las representaciones del grupo de las enfermedades de tipo autoinmune desmielinizante. Es una enfermedad más frecuente en adultos jóvenes, generalmente en plena capacidad intelectual, laboral, tiende a presentarse más frecuente. Evoluciona por brotes en el cual el proceso de desmielinización a distintos niveles del sistema nervioso central, en el cual, en dependencia del lugar donde ocurre ese proceso de desmielinización, así serán las manifestaciones clínicas que vamos a tener en estos pacientes. El 90% evoluciona por brotes de, otra enfermedad importante a considerar es la esclerosis múltiple. Esta es una representación de las enfermedades de tipo desmielinizantes adquiridas, más frecuente en el sexo femenino, en el adulto joven, generalmente en la etapa de inicio, en etapas aquellas en las cuales los pacientes están en plena facultad desde el punto de vista laboral, profesional, de su vida familiar, y puede afectarlo de una manera importante porque ocurren brotes de desmielinización en distintas áreas del sistema nervioso central, conllevando a diferentes manifestaciones clínicas. El 90% estos ocurren con episodios de brotes y remisión de los síntomas, aunque otras formas clínicas pueden presentarse e incluso con empeoramiento desde el inicio. La esencia misma está que estos brotes van llevando a secuelas neurológicas de distintos tipos que pueden estar relacionadas con secuelas físicas por déficit motores, sensitiva, cognitiva, trastornos geniturinarios, trastornos relacionados también con la esfera afectiva. Pues bien, los trastornos psiquiátricos pueden ser expresión inicial de la enfermedad. Y a su vez, las secuelas de la enfermedad, como les estaba mencionando, pueden ir condicionando en estos pacientes discapacidad, conllevando afectación en la calidad de vida del paciente para su desempeño en su vida familiar y en el entorno social, con repercusión en la esfera afectiva, siendo las más frecuentes reportadas la depresión, cambio del humor, alteraciones de la personalidad. Los síntomas de índole psiquiátricos pueden aparecer en cualquier momento del proceso evolutivo de la enfermedad, pero, como les señalaba, puede ser la expresión inicial de esta entidad clínica. En otros casos, una interpretación errónea ha conllevado al diagnóstico de que el paciente tiene una enfermedad psiquiátrica, conllevando un retardo en la definición diagnóstica como una enfermedad neurológica de tipo desmielinizante adquirida y, por tanto, a una mayor progresión de la sintomatología y discapacidad. Por eso es importante conocer que en esta entidad clínica en particular, la presencia de los trastornos neurológicos pueden ser frecuentes, puede ser un
inicio de la misma y debemos estar atentos, sobre todo porque se tratan de pacientes jóvenes. Pero no solo incluye los que antes habíamos mencionado. A veces puede estar los brotes relacionados con psicosis de diferentes formas y diferentes expresiones, cambios del humor, delirios de persecutorio, brotes de, ideas paranoides, fenómenos alucinatorios, en fin, realmente es interesante la forma de expresarse la enfermedad, que no solo está determinada por un déficit motor, sino por cualquiera de estos trastornos psiquiátricos que hemos mencionado y pueden ser confundidos solamente como un trastorno de psiquiátrico en el enfermo. Hemos tenido la oportunidad de evaluar algunos casos que incluso han sido considerados trasladarlos a una sala de psiquiatría, y cuando le hemos hecho el diagnóstico y se ha evidenciado la presencia de una enfermedad desmelinizante, el tratamiento de esta entidad clínica específica cambia totalmente la evolución subyacente de un estado depresivo, aparentemente depresivo, en estos pacientes. Pero siempre, insisto, son pacientes que desde el inicio es importante la valoración neuropsicológica y de todos los trastornos psiquiátricos que pueden estar asociados a la enfermedad, tanto al inicio como en el transcurso de la enfermedad. Puesto que si no son considerados los mismos, créanme que no van a permitir que los tratamientos que podamos imponerles a estos pacientes para su mejoría puedan resultar totalmente eficaz si no lo consideramos como un todo, como decíamos, como un ser único en que influyen ambos aspectos. Otras manifestaciones clínicas a las cuales se enfrenta el neurólogo son las infecciones del sistema nervioso central. Y aunque hay muchas, apoyados en todo lo que hemos estado padeciendo en estos momentos, quise tratar en este caso la infección provocada por el coronavirus 2, el síndrome respiratorio agudo grave SARS-CoV-2, agente causal de la enfermedad denominada COVID-19, y que en estos 2 años nos ha afectado bastante a todos. Pues bien, esta es una enfermedad que no solo ataca el sistema respiratorio, sino a varios órganos de nuestra economía, donde el sistema neurológico no escapa del mismo, con manifestaciones que pueden ser cerebrales, del sistema nervioso periférico, puede afectar músculo, puede afectar conllevando a manifestaciones clínicas que pueden ser encefalitis, enfermedades de tipo vasculares, diferentes expresiones dentro del sistema nervioso central. Y la sintomatología neuropsiquiátrica puede presentarse tanto durante el proceso de la infección como después de resuelto el mismo, con diferentes formas de expresión: depresión, ansiedad, trastorno del estrés postraumático, delirio, psicosis, trastornos neurocognitivos. Realmente es importante y florido los síntomas neuropsiquiátricos que hemos constatado durante la evaluación de los pacientes infectados por este virus. Ahora, ¿qué factores de riesgo permiten que ocurran estas alteraciones o están asociados para presentarte estas alteraciones neuropsiquiátricas en pacientes que padecen COVID-19? Bueno, hay factores de riesgos directos: la presencia de la severidad propia de la enfermedad, con un gran compromiso de una serie de sistemas, repito, no solo desde el punto de vista pulmonar, más allá de ello, los altos niveles de marcadores inflamatorios que ocurren en estos pacientes,
la presencia de estar en unidades cerradas como los cuidados intensivos, la necesidad del uso de esteroides en estos casos y de tratamientos como hidroxicloroquina durante el tratamiento, son factores de riesgo para que estos pacientes puedan tener manifestaciones neuropsiquiátricas. Otros son los sociales. Recordemos que es un paciente que va a estar aislado, es un paciente que pierde el contacto en algunos momentos con personal querido, sea la madre, los hijos, la esposa o el compañero, en fin. La propia estigmatización del enfermo respecto a la enfermedad, las pérdidas, las muertes de miembros de la familia, todo esto influye en la percepción de la enfermedad y en la autopercepción de la enfermedad por el propio paciente, por supuesto, de lo que está pasando, de lo que está sufriendo en general. Y por supuesto el aspecto biológico. Son pacientes que además pueden tener otros factores de riesgo que favorecen las alteraciones neuropsiquiátricas, porque pueden presentar diabetes, hipertensión, enfermedades pulmonar obstructiva crónica, enfermedades hepáticas u otras. Les muestro en esta tabla cómo la enfermedad por COVID-19 incluye en su proceso propio una serie de regulación o de liberación de determinados neurotransmisores como serotonina, acetilcolina, noradrenalina, glutamato, y cómo el sistema nervioso central está comprometido en estas funciones por la activación del eje hipotálamo hipofisario. Y en esta misma gráfica, en esta misma tabla, les muestro cómo la depresión, la ansiedad, la psicosis, el delirio, vamos a ver que algunos de estos transmisores relacionados con la enfermedad por COVID-19 que están involucrados, también están, y se los subrayé, comprometidos en las diferentes enfermedades neuropsiquiátricas que pueden coexistir con la enfermedad. También el eje hipotálamo hipofisario juega su papel en enfermedades neuropsiquiátricas como la depresión, la ansiedad y otros factores neuroendocrinos como la psicosis y el delirio. De manera tal que no son solo los factores sociales los que influyen en la presencia de los trastornos psiquiátricos, sino también hay determinadas bases neuroendocrinas de las alteraciones de los neurotransmisores que pueden estar presentes en la propia enfermedad, en la infección por el virus, como también en la expresión de los trastornos psiquiátricos que son evidenciados en estos pacientes. El estrés físico y psicológico excesivo sobre el sistema nervioso central originado por la infección por SARS-CoV-2 conlleva la estimulación, como vimos, del eje hipotálamo hipofisario, agravando el estado inflamatorio que ocurre, la liberación de hormonas de liberación corticotrópica, de corticotropina y argina vasopresina, que activan la secreción de la hormona adrenocorticotropa, que estimula la corteza suprarrenal y la liberación de corticosteroides. Todos estos factores asociados a la activación también del eje hipotálamo hipofisario que ocurre en enfermedades de tipo psiquiátrica como la ansiedad y depresión se combinan. Esta disfunción en general perpetúa tanto los errores y los trastornos metabólicos y las consecuencias metabólicas que ocurren en la salud clínica, en la salud de estos pacientes con infección por SARS-CoV-2, como también en las comorbilidades que podemos ver psiquiátricas y neurológicas. En fin, se considera que las principales manifestaciones psiquiátricas relacionadas con la enfermedad producida por SARS-CoV-2 se debe a la ansiedad, la depresión y el estrés. Que las medidas de aislamiento social, el confinamiento para frenar la propia enfermedad son factores que influyen
en la presencia de estas entidades clínicas, pero recuerden, no solo son estos factores sociales, sino también influyen la presencia de neurotransmisores y factores neuroendocrinos que son presentes tanto para el trastorno neuropsiquiátrico como para la infección por SARS-CoV-2. La enfermedad neurológica también es un aspecto a considerar en la evaluación de los trastornos neuropsiquiátricos y la asociación a los mismos. Esto es un grupo de enfermedades que pueden ser agrupadas según predomine la afectación del nervio periférico, de la unión neuromuscular, del músculo o la neurona motora. Pero de manera general pudiéramos mencionar que conllevan a una discapacidad en el paciente por las limitaciones motoras que presenta con dificultades para su desempeño, para su autovalía en los diferentes aspectos de la vida diaria, que tienden a ser de manera progresiva y dejando secuelas que pueden llevar hasta el confinamiento a un sillón de ruedas o a la postración. De manera que el padecimiento de estas tiene consecuencias en el ajuste psicológico del paciente para acompañar los síntomas físicos que presenta. Va a tener repercusión en la autonomía personal, en la relación con su pareja, en el desempeño de sus actividades laborales, sociales y en la actividad de la vida cotidiana. Pues bien, uno de los trastornos más frecuentes psiquiátricos asociados a estas enfermedades neuromusculares está la depresión, la ansiedad, aislados unos de otros o la coexistencia de ambos. Y en definitiva, entonces la coexistencia de la enfermedad en neurológica como estos trastornos empeoran el ajuste, el desajuste, pudiéramos decir, psicosocial, con gran afectación de la calidad de vida. Estos son pacientes que si no consideramos en su evolución, en su seguimiento, la importancia de estos trastornos y de la repercusión de la enfermedad desde el punto de vista del estado anímico y de los trastornos psiquiátricos, también es una evaluación y es un seguimiento y es una atención deficiente. ¿Qué decir de la enfermedad cerebrovascular, que constituye un grave problema de salud mundial? Enfermedad cerebrovascular que, como todos conocemos, pueden ser isquémicas o hemorrágicas de manera general, pero representa la primera causa de discapacidad, que el 60% de los pacientes pueden presentar secuelas permanentes e incapacitantes. Bien, más del 50% de nuestros pacientes que presentan una enfermedad cerebrovascular presentan manifestaciones neuropsiquiátricas. Coincide siempre en muchas de ellas la depresión en primer lugar, ansiedad, irritabilidad, trastornos cognitivos, la apatía y hasta estados psicóticos que podemos observar en estos pacientes. La comorbilidad de los trastornos psiquiátricos en la enfermedad cerebrovascular se señala que es bidireccional. Y también se ha visto la asociación de cuadros depresivos y afectación de tipo cognitiva, como señalaba, en los sujetos afectos de enfermedad cerebrovascular de una manera importante. Es importante resaltar una investigación que abarcó una revisión de un grupo de estudios realizados desde el año 1997 hasta el año 2012, que mostró que el 33% de los pacientes con enfermedad cerebrovascular presentan depresión en la fase aguda, con 34% de los pacientes también durante la fase de recuperación, e incluso a los 3 meses posterior al evento aumenta el riesgo de una depresión. Ahora, la causa de la depresión en estos pacientes no solo está determinada por la discapacidad que conlleva
las limitaciones motoras y todas las limitaciones para su desempeño en la vida social o familiar. También tiene una base neurofisiológica y en la cual están involucradas sistemas o circuitos importantes del sistema nervioso central, como el circuito fronto-subcortical izquierdo, los ganglios basales y el sistema límbico, que juegan un papel importante en la regulación del sistema serotoninérgico, que está relacionado también con la depresión. Por ejemplo, las lesiones vasculares del lado izquierdo, además de poder conducir a afasia, apraxia, pueden haber depresión, reacciones depresivas, emociones denominadas catastróficas, dramáticas, con llanto, negativismo y también cierto nivel de ansiedad. Las lesiones del lado izquierdo producen cambios del estado de ánimo y fundamentalmente depresión, contrario a lo que se puede observar en las lesiones del lado derecho. Las lesiones derechas en pacientes con enfermedad cerebrovascular pueden incluso llevar hasta una negación por parte del paciente del déficit. Con frecuencia, ellos, dado que no están conscientes o poco conscientes del grado de afectación, tienen una adaptación no adecuada a su proceso de rehabilitación e incluso van en busca de trabajo como si estuvieran sanos, no tuvieran ningún déficit, con su consecuente frustración. Pero en este paciente es poco frecuente observar estados depresivos. Ahora, en relación a las alteraciones asociadas de las enfermedades neurológicas y las alteraciones conductuales. Miren, esto es importante porque las alteraciones de conducta en el paciente neurológico son expresión de cómo se imbrica el sistema neuroendocrino, el hipocampo, las amígdalas, el sistema límbico, la corteza frontal y temporal, porque son estos sistemas los que regulan la emoción y la conducta. Las causas que pueden conllevar al cambio en los trastornos conductuales son varias. Por ejemplo, los trastornos orgánicos de la personalidad puede ser visto en un paciente con un aneurisma de la arteria cerebral media o la arteria cerebral anterior, porque pueden provocar un síndrome de la convexidad frontal con estado pseudodepresivo como expresión, o un síndrome órbito-frontal con estados de pseudopsicopáticos con impulsividad, irritabilidad, poco control de los impulsos. ¿Por qué? Bien, porque son estructuras en el cual hay un circuito comprometido que tienen que ver con la función de la conducta. Por ejemplo, el circuito órbito frontal lateral, como ahí se lo expresé en el gráfico, y cuando esas alteraciones en esas áreas ocurren, hay una alteración relacionada con la conducta que puede manifestar el paciente. Las causas pueden ser diversas, desde una lesión vascular, un proceso infeccioso, un proceso expansivo de tipo tumoral, en fin, diverso. Sencillamente está determinado por la afectación de la integración de diversas estructuras que son requeridas para el control de la conducta en el ser humano, al igual que el área prefrontal, dorsolateral, que interviene en otros aspectos. De manera que la psicosis, como dije, puede estar condicionada por diferentes factores, pero hay áreas específicas como las regiones temporales, parietales y occipitales que se asocian a psicosis con características alucinatorias, paranoides, confusionales, mientras que en las áreas frontales predomina el estado de irritabilidad, conductas agresivas, etc. Bien, los tumores son uno de los mejores ejemplos en que podemos señalar en cuanto a los cambios conductuales que pueden manifestarse y de la asociación a los estados afectivos
que pueden presentarse en pacientes neurológicos y los trastornos mentales que pueden presentarse. Los frontales, como dijimos, con manifestaciones, si son del lado izquierdo, donde predomina las funciones, alteraciones depresivas y cognitivas, y en las del lado derecho, un trastorno frecuentemente de exaltación de tipo afectiva. Los tumores del cuerpo calloso también predominan el 90%, trastornos de tipo neuropsiquiátrico. Esta es una estructura muy importante del sistema nervioso que va a conectar, va a interrelacionar ambos hemisferios. Los tumores temporales que pueden expresarse por crisis de tipo convulsiva, con manifestaciones de trastornos de pánico, alucinaciones visuales, olfatorias, gustativas o de diferentes expresión clínica. Y aquí podemos tener experiencias de pensamientos forzados, despersonalización, que pueden confundir el diagnóstico junto con los estados depresivos, irritabilidad y conductas agresivas que pueden presentar el paciente y ser considerado solamente como un trastorno psiquiátrico, y estos en definitiva se deben a lesiones tumorales o estructurales en áreas específicas como la región temporal, que es la que conlleva a la presencia de trastorno psiquiátrico, que puede ser la única evidencia clínica en ese momento de la enfermedad. Los tumores parietales también son muy importantes. A veces nos pueden sugerir una demencia porque el paciente nos llega a veces hasta el psiquiatra por afectaciones de tipo apráxica o difásica, porque a veces lo que prima es una conducta de tipo histeriforme, sobre todo cuando el área afectada es el hemisferio no dominante, y cuando también puede estar expresada por estados depresivos en estos pacientes con lesiones de tipo parietal. En fin, creo que los tumores son uno de los problemas neurológicos que a veces no llegan al neurólogo por los trastornos de tipo motor que pueden dar, sino por los trastornos psiquiátricos, y le llegan primero al psiquiatra y no al neurólogo en general. Por eso es la importancia de considerar que pueden coexistir ambos trastornos en un paciente para lograr un diagnóstico preciso de estas entidades. Otros aspectos bien interesantes son las encefalitis. De cualquier tipo, pueden ser infecciosas, pueden ser autoinmunes. Yo les quise hablar de las enfermedades de tipo autoinmune. Miren, en 2/3 de los pacientes con encefalitis autoinmune, la forma de presentación clínica son los síntomas psiquiátricos de diversas índoles. Puede haber confusión, agresión, fenómenos alucinatorios, irritabilidad, estados depresivos, mutismo, pero no solo ser la expresión inicial de la enfermedad, e incluso el 50% de los casos, después de ser diagnosticados estas entidades clínicas y tratadas, pueden persistir con síntomas psiquiátricos. Es ahí la importancia de considerar las comorbilidades en nuestros casos cuando lo estamos evaluando. La epilepsia, bien interesante esta enfermedad. La epilepsia es de los trastornos neuropsiquiátricos que más vemos en la práctica clínica, tanto para el psiquiatra, para el neurólogo, para el clínico en general, para el médico de la familia, para los diferentes médicos que en los distintos niveles de atención, puesto que realmente tiene una repercusión los trastornos psiquiátricos en la vida social de estos enfermos. Las crisis epilépticas realmente pueden incrementar la vulnerabilidad de padecer el trastorno psiquiátrico, pero los trastornos psiquiátricos pueden aumentar la vulnerabilidad para que el paciente se descompense y aumentar las crisis y por tanto la descompensación de la epilepsia. Por tanto, ambos aspectos requieren una atención bien diferenciada. La epilepsia por sí misma determina la magnitud de las complicaciones psiquiátricas por la gravedad
de las crisis. Hay pacientes que le dan crisis aisladas, pero hay pacientes que tienen una recurrencia en un mal control a pesar de los diferentes fármacos que estamos utilizando. No se logra un adecuado control y se hacen refractarios. Y eso influye para las manifestaciones psiquiátricas que puede tener el paciente. Porque a su vez también puede ir aparejado problemas en la esfera cognitiva, retrasos en el aprendizaje, sobre todo cuando estamos en la etapa de la niñez y en el adolescente. También depende del tipo de crisis que presente el paciente y, no menos importante, es los fármacos, los medicamentos que estamos utilizando, que también van a influir en las manifestaciones psiquiátricas que pueden presentar el paciente. Puede haber trastornos psiquiátricos de todo tipo, de estados depresivos, ansiosos, pero también estados psicóticos, epilépticos, en la etapa aguda o suraguda, muy importante. La depresión, como insisto, es muy frecuente en estos casos. Y la depresión se presenta con mayor frecuencia en pacientes con epilepsia y puede tener un origen multifactorial. Las bases genéticas propias de la enfermedad, en algunos casos, la reacción del paciente ante el diagnóstico, el pronóstico que tenga y la evolución de la epilepsia en un sujeto determinado puede conllevar a los estados depresivos. Las dificultades en el entorno laboral que generan a veces el diagnóstico que presenta el paciente con las limitaciones en a veces poder desempeñar su trabajo o poder obtener la posibilidad de desempeñar un determinado trabajo o que sea contratado. Eso también ocurre y por tanto desde el punto de vista afectivo tienden a afectar a nuestro sujeto y vuelvo a insistir, la presencia de determinados medicamentos que influyen en los aspectos de la depresión. Otro aspecto también a considerar en pacientes epilépticos, que aunque sea epiléptico, también puede presentar la denominada pseudocrisis, o sea, crisis de tipo psicógena. Es la segunda categoría más frecuente de trastornos de conversión, superada por otros. Pero los pacientes con pseudocrisis tienen comúnmente otros trastornos de tipo psiquiátricos asociados, como son trastornos orgánicos de la personalidad. La corea es una representación dentro de los trastornos del movimiento que pueden observarse en pacientes neurológicos dentro del grupo de estas enfermedades. Se caracteriza por movimientos involuntarios, no estereotipados, sin ningún tipo de propósito, que pueden aparecer tanto en reposo como en acción, pueden ser simétricos o asimétricos y realmente estos pacientes sufren mucho por la presencia de estos movimientos y la esfera neuropsiquiátrica se ve muy comprometida. Los trastornos psiquiátricos le dan trastornos de ansiedad, de sueño, estados depresivos, trastornos en la conducta, la habilidad emocional, que pueden en algunos casos formar parte de la propia enfermedad en algunas entidades clínicas, pero también pueden ser reactivos a la propia enfermedad, porque afecta grandemente la calidad de vida de estos pacientes. No podemos dejar de mencionar la demencia, la peste del siglo XX, con el declive cognitivo que van presentando los sujetos afectos de esta entidad clínica que es la demencia, que puede ser por diferentes causas, con una afectación de diferentes dominios cognitivos, unos u otros en mayor magnitud, hasta llegar de trastornos cognitivos ligeros hasta ser bastante severos, impidiendo o limitando en algunos casos ya en la etapa
más la demencia. Vuelvo a repetir. La demencia no puede faltar en esta charla y su asociación a los trastornos psiquiátricos. El declive cognitivo que van presentando los pacientes afectos de esta entidad clínica, la cual puede ser de diferentes causas, llega a ser preocupación tanto al inicio por el propio paciente o por la familia o algún compañero. Por supuesto, tiene que ser documentado por los test neuropsicológicos y el estado clínico llega a afectar la propia autonomía del paciente. Los trastornos psiquiátricos son algo que van a marcar de manera importante la evolución de estos pacientes. Puede haber estados de ansiedad, depresión, fenómenos alucinatorios, delirantes, paranoides. El paciente puede llorar, puede tener expresiones de agresividad hacia familiares u otras personas. Es una entidad clínica en el cual la pérdida de memoria no es solo que va a marcar la enfermedad, sino todos los trastornos psiquiátricos, sobre todo de tipo psicótico, que llevan la necesidad imperiosa de una evaluación multidisciplinaria, en el cual el psiquiatra y el neurólogo es el que van a necesitar una unidad en cuanto a la evaluación de estos pacientes, y no solo al paciente, sino hasta el cuidador, por la repercusión de estos trastornos neuropsiquiátricos en ambos, o sea, el paciente y en el cuidador. Bueno, para concluir, puesto que es muy amplio, las enfermedades neurológicas y los trastornos psiquiátricos que podemos ver, la comorbilidad de los trastornos psiquiátricos ya hemos dicho que es frecuente y realmente representa un problema de salud. La necesidad de la evaluación integral de los pacientes se impone. Es importante que nosotros, los neurólogos, el clínico en general que evalúa un paciente neurológico, el médico de la familia en el área que evalúa un paciente neurológico, considere la asociación y la coexistencia de enfermedades psiquiátricas que pueden estar presentes, que pueden repercutir en la evolución clínica del paciente, en la eficacia de determinados tratamientos que ponemos, en la posibilidad que, si consideramos esto, pudiéramos disminuir a veces los gastos de recursos médicos que se emplean para el tratamiento de algunas afecciones que a veces no tienden a mejorar de manera correcta porque nos enfocamos solo en la organicidad propia sin considerar el trastorno neuropsiquiátrico. Si tenemos en consideración estos aspectos, podemos mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, y para esto requiere de una interrelación interdisciplinaria. Recordar que una afección diagnóstica y sus comorbilidades forman un conjunto de entidades que van a evolucionar a la par en el paciente y requiere, por tanto, de un enfoque multidisciplinario en la atención y sobre todo en las enfermedades neuropsiquiátricas, que es la que se acerca a nuestra especialidad, que es la neurología. Muchas gracias.